Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Conversar para Crecer, un espacio de crecimiento y desarrollo personal. Y hoy tenemos un invitado muy especial, lo digo siempre, porque de verdad que nuestros invitados lo son. Hoy vamos a hablar acerca de autoestima, de logros, de metas. El gran tema va a ser autoestima como motor para el logro de nuestras metas y objetivos. Y el invitado que tenemos hoy en esta conversación, él es Life Coach, coach de vida de la ICC, de la International Coaching Community, coach financiero también de una larga trayectoria, relator con más de 20 años de experiencia, es ingeniero industrial de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, y también estudiante de improvisación teatral. Tremendo currículum. Pero ¿qué más te puedo decir? Lo más importante es lo que hoy nos viene a aportar mi amigo David Vilches. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días a toda tu gente que te sigue. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Así que aquí estamos esperando contribuir con lo mejor que se pueda para, digamos, ayudar a la gente. Oye, David, yo introduje un poco el tema en relación a autoestima, metas, poder personal. Y a mí me gustaría partir haciendo conciencia respecto a lo que no anda bien. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es el error más común que cometemos las personas? Y voy a meterme en el saco también. El error más común que la gran mayoría de las personas cometemos cuando intentamos lograr una meta o un objetivo. Y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de este error. Claro, exactamente. Bueno, la verdad que, Cristian, muchísimas veces nosotros los seres humanos hay ciertas cosas que damos por hecho, ¿no? Ciertas sutilezas, ciertos pequeños detalles que pensamos que son detalles y por lo tanto no son importantes, ya que siempre, por ejemplo, en temas cuando hablamos de palabras que son sinónimos, siempre decimos, bueno, una cosa es lo mismo, pena y tristeza exactamente lo mismo, y no. Cuando empezamos a hacer diferenciación, nos empezamos a dar cuenta de que ahí está justamente la clave de todo. De hecho, este gran autor, superventa, Robert Kiyosaki, que todo el mundo conoce en el mundo de las finanzas personales, ¿cierto? Y que tú más de alguna vez has mencionado en alguna charla tuya, él tiene un libro que se llama IQ Financiero y habla de la inteligencia. Y él dice que la inteligencia es la capacidad de poder distinguir en cada vez pequeños detalles la diferencia de las cosas. Entonces, cada vez que tú vas detectando detalle y diferencia pequeña entre las cosas, te vas volviendo cada vez más inteligente, ¿ya? Y te vas dando también, te vas volviendo más consciente. ¿Qué significa esto? Que muchísimas veces, cuando uno quiere, por ejemplo, colocarse un logro, y esto ya me di cuenta después de harto tiempo de entrenamiento y después de trabajar con gente, que cuando uno le pregunta a la persona, ¿qué te gustaría lograr? La persona siempre coloca un límite, un techo, porque siente que hasta ahí puede llegar. Pero cuando tú le dices a la persona, ¿por qué no pides el doble? ¿Por qué no te fijas como meta el doble de lo que estás pidiendo? La persona simplemente no lo hace, no porque no lo quiera, sino que más bien porque en su interior, en la parte más profunda de su mente, que es la mente subconsciente, la persona siente que no lo puede lograr, ¿ya? Pero hay una cosa que yo he aprendido y que siempre a las personas le hago ver y que por muy fácil que sea de entender a nivel consciente, no es tan fácil interiorizarlo a nivel subconsciente. Una cosa es que tú seas, como ser humano, seas capaz de lograr algo en la vida, y otra cosa es muy distinta, es que tú sepas o no sepas cómo lograrlo. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes una meta y dices, bueno, me gustaría aumentar mis ingresos aquí a fin de año en un, no sé, 100%, ¿ya? Tú en tu interior puedes a lo mejor creer que lo puedes lograr o no, 100%. Entonces, si tú sientes que no lo puedes lograr, vas a decir, no, no sé, yo creo que mejor lo coloco un 50%. Pero cuando tú bajas el nivel, lo estás bajando porque tu mente subconsciente rápidamente está revisando hacia atrás en tu historial de vida cuando lograron una meta como esa. Y cuando busca, dice, no, sé que no hay nada, no, sorry, no hay nada. Entonces hay que No hay bajar la registro en meta, los archivos. no hay registro, sorry, no hay, bajemos la meta al 50%, entonces la mente busca y dice, sí, por aquí hay algo que dice que una vez logramos como el 45%, así que el 50% podría ser. Entonces, por eso que la gente dice, sí, ¿sabes qué? Yo creo que podría lograr el 50%. Ahora, el punto está que si tú le preguntas a esa persona, pero ¿realmente te gustaría ganar un 50% más o te gustaría un 100% más?
Y la persona dice, no, en realidad me gustaría ganar un 200% más. Bueno, entonces, ¿por qué no lo colocas como meta? Y ahí viene el tema. Es que la persona no sabe cómo lograrlo. Entonces yo le digo, mira, una cosa es que tú seas capaz o no de lograrlo, y otra cosa muy distinta es que no sepas cómo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir a la gente, mira, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa que quiera, y tú también estás dentro de ese rango, nosotros también estamos, tú, Cristian, también estás dentro de ese rango. De hecho, la ciencia y la teología, que son como las dos grandes corrientes que hasta el día de hoy han demostrado lo que es capaz de hacer el ser humano, nos han demostrado que un ser humano puede lograr lo que quiera, de verdad. Y tú puedes ir desde casos de atletas olímpicos, de gente que ha amasado fortunas increíbles, gente que le ha cambiado la forma de vivir al mundo, ¿cierto? Estos grandes personajes, Steve Jobs, Elon Musk, el creador de Google, el Jeff Bezos por el lado de Amazon, pero ya son personajes grandotes que han hecho grandes cambios en la historia, ¿cierto? Pero después si tú te vas a casos más, a lo mejor más locales, vas a encontrar que a lo mejor en tu país, en tu región, vas a encontrar gente que también ha logrado cosas importantes. Y si tú empiezas a analizar, esas personas son seres humanos que tienen la misma piel, la misma carne, los mismos huesos, tienen el mismo sistema nervioso, tienen las mismas 24 horas del día, es decir, son iguales. Qué sé yo, un poco de diferencia genética más, un poco de genética menos, pero al fin y al cabo son seres humanos iguales. La diferencia está en que esas personas desarrollaron cierto potencial, desarrollaron ciertos hábitos. Pero lo primero es mostrar a la persona una y otra vez casos de éxito, casos de personas de que han logrado cosas para que ellos se den cuenta que también lo pueden hacer. Porque también el ser humano lo primero que también hace al momento de establecer una meta, un objetivo, es decir, bueno, ¿quién a mi alrededor ha logrado algo como esto? Y si no encuentra a nadie que haya logrado algo como eso, automáticamente su mente subconsciente dice, viste, yo sabía que no hay nadie. Cero registro, como dijiste tú recién. Nada que Pero en hacer. cambio, nada que hacer. Y si yo estoy en un entorno donde hay gente que ha logrado cosas similares a las mías, entonces la mente dice, wow, o sea, si él pudo, si ella pudo, significa que a lo mejor en una de esas, tal vez nosotros también podríamos. ¿Por qué no? Entonces, por eso es que es importante cuando algunos expertos en temas de desarrollo personal te dicen que te tienes que juntar con personas que hayan logrado cosas que tú quieres lograr o que hayan desarrollado su potencial más que tú, que trates de juntar con ellos para que tu mente se empiece a entusiasmar y empiece a copiar eso mismo. Entonces, una cosa es decir, ¿soy capaz de hacer tal cosa? Ahí no hay que hacerse la pregunta porque la respuesta es un rotundo sí. Sí, eres capaz de hacer lo que sea. Porque la ciencia y la teología, y ahí te puedo mostrar un montón de casos, y uno puede buscar casos, como te insisto, a nivel internacional o a nivel local, de personas que han logrado casos increíbles. Yo me acuerdo, hace poco le hice coaching a una persona que estaba súper complicada porque quería ganar más plata, todo lo demás, y no sabía cómo, y resulta que ella no se había dado cuenta, por ejemplo, que cuando había tenido que juntar dinero para comprarle un dispositivo de audio a su hijo que no podía escuchar, ella en un mes había hecho tantas gestiones que había logrado reunir 7 millones de pesos en un mes. Y resulta que se estaba complicando por aumentar su ingreso en 300, 400 mil pesos al mes. Y no se había dado cuenta. Yo le dije, ¿pero te das cuenta que tú hiciste esto hace unos meses atrás? Y no se había dado cuenta. Dijo, bueno, sí, lo hice. Ya, ¿y qué te motivó? No, es que mi hijo, ya. Entonces, el tema está en que cuando uno tiene un para qué poderoso, una motivación poderosa, el potencial sale. Entonces, y ella encontró la forma, ella averiguó, preguntó, investigó. Entonces, una cosa es, tengo el potencial, o tengo la capacidad, o seré capaz de lograr tal meta que quiero colocarme. La respuesta siempre es sí, 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 siempre. Ahora, ¿por qué siento tanto miedo? Porque no sabes cómo lograrlo. Y de hecho, nadie sabe cómo lograr sus grandes metas. Lamentablemente, en el colegio y en la educación superior siempre nos metieron en la cabeza, nos programaron, de que para poder llegar del punto A al punto B teníamos que hacer un plan y teníamos que saber cada paso que dábamos para llegar al punto B. Y eso en realidad yo me he dado cuenta con los últimos entrenamientos que he tenido y últimas experiencias que eso no es así. Que basta con que tú conozcas cómo dar el primer paso y después quizás no sepas cómo, pero el cómo lo vas a ir averiguando en el camino. En el camino vas a encontrar el cómo, pero para poder averiguar el cómo tienes que tener la fuerza y la convicción de que sí puedes llegar a lograr eso. ¿Cómo? No tengo idea, hoy día no sé, pero de alguna manera lo tengo que averiguar. Entonces,
La persona primero tiene que entender que no es lo mismo ser capaz de lograr algo que saber cómo hacerlo. Wow. Es una sutileza, es un detalle probablemente, pero que detiene a mucha gente y que por muchos años ha tenido a la gente estancada donde está, y cuando se da cuenta de esto dice, wow, ya, di el primer paso. Oye, esto es genial porque no es solo semántico, ¿no? O sea, no es solo una cosa de significado, de concepto, es una realidad así. O sea, efectivamente las personas, según lo que tú dices, sí somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. El tema es que en realidad no sabemos cómo. Es como imposible, no es en realidad imposible. Imposible es en realidad que no sabes aún cómo hacerlo. Exactamente. Eso es. Oye, David, Exactamente. yo esto siempre como lo escucho, tú eres coach de vida, también coach financiero, hay como grandes áreas de la vida, parece, también de hecho hasta el horóscopo establece áreas. Eh, Sí, así es. ¿En qué áreas debiésemos como enfocarnos en relación a nuestros logros? ¿Cuáles son esas como grandes áreas de la vida de las personas? Claro. Bueno, en temas de coaching siempre se trabaja como con 6, 7 tipos de áreas distintas de la vida para poder trabajar a la persona, para digamos que pueda ayudarla a mejorar su vida en general o sus metas particulares. Pero lo cierto es que para el gran común de las personas es mucho más fácil identificar 3 áreas, ¿ya? Y esto tú lo puedes, tal como dices tú, hasta el horóscopo lo dice. Esas áreas son la salud, el dinero y el amor. Esas son como las 3 áreas principales que todas las personas, me incluyo también, siempre estamos buscando mejorar, porque nos hemos dado cuenta que de alguna manera, teniendo esas 3 áreas bien, podemos sentirnos que estamos viviendo una vida feliz. ¿Ya? Entonces, esas serían como siempre las 3 áreas. Por eso es que, obviamente que cada una de esas áreas se puede empezar a subdividir, ¿cierto? A trabajar, pero en términos generales es eso. Y generalmente, cuando yo trabajo con las personas cuando quieren lograr sus metas, siempre las metas se dan vuelta en esas áreas, en el área de la salud, en el área del dinero, las finanzas, ¿cierto? Y en el área del amor. Entonces sí, son 3 áreas más o menos grandes. Oye, Eso. David, y para lograr, por ejemplo, ya, yo quiero lograr X cosas en mis finanzas personales, no sé, triplicar mis ingresos, hacer crecer mi empresa, no sé, en el amor quiero encontrar una nueva pareja o mejorar mi relación de pareja, o definitivamente dejar de ser dependiente de mi pareja, en la salud quiero bajar de peso, alimentarme mejor, en fin. ¿Qué debiésemos trabajar las personas o en qué debiésemos enfocarnos las personas para lograr las metas en estas 3 áreas que tú mencionaste? Bueno, esa pregunta es súper buena, Cristiana, porque fíjate que después de un tiempo, hubo un tiempo que me dediqué mucho a hacer coaching de finanzas personales, ¿ya? Después me di cuenta que había una herramienta, me estaba quedando como, me faltaba una parte, porque la gente, yo le decía, mira, aquí está, este es tu estado de situación financiera, le enseñaba a construirlo, la persona aprendía, le enseñaba a utilizar ese estado de situación financiera como un tablero de ajedrez de sus finanzas, llegábamos a conclusiones matemáticas de las cosas que tenía que hacer, es decir, hacíamos un plan súper lindo, hacíamos un flujo de caja, todo, con números, y llegar y aplicar. Entonces la persona se iba súper contenta diciendo, ya sé lo que tengo que hacer. Pero muchas veces, la gran mayoría de la gente, pasaba un tiempo, nos volvíamos a juntar y no avanzaba, o muy poco. Y no es porque la persona tenga un coeficiente intelectual bajo, o sea, poco menos que tonta, no. Simplemente era porque había algo en su interior que le impedía avanzar, ¿ya? Y por eso que después empecé a formarme como coach de vida y empecé a interiorizarme en el tema este de lo que es la mente consciente, subconsciente, porque ahí me di cuenta que realmente radicaba el poder, en el interior de las personas, ¿ya? Entonces, después me empecé a darme cuenta que tanto cuando se trataba de logro de metas de salud, ¿cierto? Bajar de peso, mejorar el sistema inmunológico, cuando se trataba también de mejorar las relaciones de pareja, o con la familia, con los amigos, o con los colegas, compañeros de trabajo, y por supuesto el tema de finanzas, me di cuenta que había un factor en común. Y el factor en común era que todas estas personas que les costaba seguir las instrucciones de lo que sabía que tenía que hacer, todas estas personas que tenían problemas en una, o en dos, o en 3 de estas áreas que hemos conversado, si yo iba a buscar como el origen de todo, siempre el origen estaba en lo que era el ser mismo de la persona, la autoestima. Wow. Cuánto la persona se quería a ella misma, cómo la persona se veía a sí misma, que sería como un concepto de lo que es la autoimagen.
Entonces, ahí empecé yo, obviamente, a indagar más. Dejé por un tiempo el tema de las finanzas personales, es decir, lo que era el conocimiento duro, porque habían personas que yo le entregaba el conocimiento duro específico y ¡pum!, iban como avión. Y en 2 o 3 semanas habían mejorado, pero de una manera increíble, y me decían, gracias, te pasaste. Entonces yo me sentía muy bien, ¿cierto? Entonces me imagino tú como coach también, cuando una persona avanza, tú te sientes así como, wow, qué bien, pero cuando una persona no avanza, tú dices, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, esas personas que yo le entregaba el mismo conocimiento específico, duro, que una persona en 3 semanas despegaba como avión, esa otra persona llevábamos meses y no se lograba avanzar. Entonces, al final me di cuenta de que tenía que ver con un tema de autoestima, tenía que ver con un tema de creencias limitantes que estaban arraigadas de manera muy profunda en su subconsciente. Entonces, una persona que no tiene, que se valora poco o que se ve a sí misma como una persona que no tiene capacidades, que no es capaz de lograr cosas, volvemos a la pregunta número 1, esa persona, por mucho que uno le entregue la panacea, la mejor información del mundo, esa persona simplemente no lo va a hacer, porque su imagen que tiene de sí misma, es decir, su mente le va a decir, no, esto no es para ti. Wow. O sea, esta información a ti no te va a servir. No, al otro sí le va a servir. El otro sí va a mejorar sus finanzas. La otra persona, la otra chica, sí va a mejorar sus relaciones de pareja. El otro amigo sí va a bajar de peso, pero tú no. No, porque contigo no va a servir. Y eso que tiene que ver con un tema de autoestima. Entonces, empecé a trabajar ahí. Y cuando empecé a trabajar el tema de la autoestima, el tema de lo que es la autoimagen, ahí las personas empezaron a mejorar. Porque la mente humana es algo muy complejo y basta que tú arregles algo en el origen del sistema del cableado de cierto neuronal, en el origen, y todo se conecta. Entonces una persona cuando empieza a trabajar su autoestima, empieza a, no sé, a hacer pequeñas mejoras, pero las mejoras no son lineales, sino que son exponenciales. Es decir, al principio la persona mejora muy poquito y llega un minuto que, ¡pum!, ahí se pega el salto. Entonces ya la persona mejoró, por ejemplo, se quiere más, o trabajó sobre su autoestima, entonces ahora ya se atreve a hacer ejercicios, se atreve a maquillarse, una mujer se atreve a maquillarse más, se atreve a colocarse colores de ropa más encendidos, un hombre se atreve a cortarse el pelo de una forma, a colocarse cierto tipo de chaqueta, y después esa persona se atreve a mejorar sus finanzas y se atreve con un emprendimiento, y así la persona empieza a crecer de manera exponencial. Pero si no trabaja el autoestima, todo lo demás va a quedar guardado en el disco duro o guardado ahí en los libros, en la estantería, en los PowerPoint, y es información acumulada sin aplicar. Entonces, por eso que yo digo que el trabajo principal es la autoestima. O sea, la autoestima es como el gran determinante de nuestros resultados desde este punto de vista. Claro, exactamente. Si una persona no tiene en su mente una imagen adecuada de sí mismo, de que puede lograr algo, no lo va a lograr nunca. Y este es el típico caso, Cristian. Por ejemplo, hay mucha gente que, y a lo mejor a ti te ha pasado alguna vez, ¿ya? A mí me pasó mucho cuando trabajé en mi autoestima. Y mucha gente me decía, no, pero David, tú podrías hacer esto, tú tenías este potencial, tú eres así, tú tienes algo que nadie tiene, tú tienes esto otro, eres acá, podrías lograr esto, podrías acá. Y uno escucha a esa persona como, bueno, primero, el ego, para que estamos con cosas, es como que, qué rico. Pero al mismo tiempo, uno se va haciendo consultas así como, sí, estamos hablando de la misma persona. O sea, ojo, yo soy David Vilche, o sea, ¿estás hablando de mí o de otro? No, estoy hablando de ti, hombre, que tú podrías ser acá. Y uno no lo cree. Simplemente no lo cree. O sea, uno agradece, dan ganas de decirle al amigo, a la amiga, al coach, ¿cierto? Gracias por levantarme el ánimo, pero en lo profundo de mi corazón, en lo profundo de mi subconsciente más bien, no lo creo. Yo creo que está exagerando. Eso es como lo que siente la persona. Y muchos clientes míos también dicen, me confiesan y me dicen, no, yo creo que estoy exagerando un poquito, no sé si creo. Y eso tiene que ver justamente porque la autoimagen que uno tiene guardada en el subconsciente junto con el sistema de creencias dice que tú eres de una forma que tiene ciertos límites. Entonces, cualquier persona que te diga algo que significa que tú eres más grande que esa autoimagen, simplemente rebota. Rebota y no te lo crees. Me hace mucho sentido, David. De hecho, tú hiciste alusión, capaz que te haya pasado, y efectivamente me pasó. Y te lo cuento súper breve. Hace 6 años atrás yo comencé a escribir un libro sobre psicología financiera, la relación justamente de nuestra parte mental con nuestras finanzas. Y llegué hasta a escribir 4 capítulos. Inicié el 5º y ahí quedó. Y todavía está ahí por una carpeta en un disco duro externo guardado. Y me hace mucho sentido esto de la autoestima. Porque justamente ahora
a fines de febrero empecé a escribir un nuevo libro sobre liderazgo, que es como el gran tema que estoy trabajando ahora con clientes, en fin. Y el libro se terminó en menos de 3 meses. Y ahora, de hecho, hoy el libro está en revisión para propiedad intelectual, para el código de barras del ISBN y probablemente en 1 mes, 2 meses sale a publicación. Es decir, cómo Buenísimo. hacer cambios internos produce este crecimiento exponencial al que tú te refieres. Y estoy totalmente de acuerdo que pasa por autoimagen, por la autoestima. Buenísimo. Sí, sí, la verdad las cosas, ese es el tema. En la medida que uno empiece, digamos, primero es darse cuenta y aceptar esto y entenderlo. Y no es que uno diga, o sea, sacarse a la cabeza el hecho de que uno diga, no, pero esto conmigo no va a resultar. Yo siempre digo a mis clientes que si por cada cliente que me dijese, no, es que yo soy un caso aparte, conmigo no va a resultar, no sé, me pagaran 1.000 pesos, yo tendría un tremendo ingreso extra, porque todo el mundo siempre se siente un caso perdido, todo el mundo se siente que es un caso que con ellos no va a funcionar, que ellos de verdad no tienen solución, y eso tiene que ver con un tema de autoestima y por supuesto con la imagen que tienen grabada en su subconsciente. Así que buenísimo lo del libro y qué mejor ejemplo ese de que haya logrado escribirlo en 3 meses. Probablemente la gente te dice, sí, David, para ti es fácil porque tú eres coach, porque, no sé, tú eres profesional, porque tú tienes experiencia. Te lo han dicho, me imagino. Un montón de veces, pues, pero también uno ahí mismo también tiene que empatizar, y yo empatizo y les digo, mira, hay cosas que yo también estoy trabajando, o sea, todo coach también necesita su coach, ¿ya? Entonces, tampoco se trata de que uno nació con ciertas cosas, ¿ya? De hecho, yo siempre le digo a las personas que cuando me dicen, no sé, pues, oye, tú, que me da risa esto que así, esto otro, ¿dónde lo aprendiste? Y yo le digo, mira, sí hay algunos lugares donde yo te puedo recomendar dónde aprender, pero por sobre todo el tema está en que tú de alguna manera tienes que empezar a fijarte un poquito más bien de lo que eres capaz de hacer y un poco dejarte llevar por los ejemplos de las personas que están alrededor, de cosas que se han logrado, lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, ahí es donde tienes que empezar, digamos, a trabajar este tema de decir, bueno, a ver, estas otras personas están haciendo estas cosas y ellos están logrando lo que yo quiero, entonces me voy a fijar un poquito más en qué están haciendo. No tiene que ver con lo que saben, tienen que ver cómo actúan, tienen que ver con las cosas que están pensando. Por eso es que es súper importante juntarse con personas que, digamos, ya hayan logrado lo que tú quieres lograr y preguntarle, porque yo estoy seguro que la gente te va a comentar, porque así como tú, Cristian, yo, ¿cierto? Todos tus invitados estamos abiertos para poder conversar con la gente y contarles nuestra experiencia. Hay otras personas que también están, digamos, dispuestas a hacer eso. Y yo le digo, yo no siempre fue así. Hubo un minuto en que yo era mucho menos, no era de esa forma, era incluso un poco tímido. Hay gestos míos, hay frases mías que yo he ido sacando, he ido como extrayendo de ciertos personajes, tanto de la comedia como del coaching, como de la relatoría, los he mezclado, he hecho un batido, ¡pum! Y saco mi propio estilo, mi propio material y lo voy aplicando. Y después me di cuenta de que la gran mayoría de la gente, de los grandes gurús y expertos de desarrollo personal, también hacen eso. O sea, eso de que mucha gente dice, no, pero es que cómo voy a copiar porque no voy a ser poco original, también es una creencia que nos han metido en la cabeza. Entonces, como alguien ya hizo algo, entonces yo no puedo hacer eso porque él ya lo hizo. Entonces, él hizo el original. Entonces, si yo hago lo mismo, voy a hacer una copia. Y como soy una copia, entonces poco menos que valgo nada. Imagina que los chinos pensaran así. Imagínate que los chinos pensaran así, la Los economía chinos, no sería como ellos. exacto, la economía de los chinos se sustenta en la copia. Exactamente. Además que por mucho que copien los chinos, los productos nunca son exactamente iguales. O sea, ellos dicen que son exactamente iguales, pero siempre, hoy día ya los tipos le están dando como una vuelta de tuerca. Siempre le están agregando una cosita más, siempre le están o sacando alguna cosita que ellos ven que no servía o que era innecesaria. Pero lo cierto es eso, o sea, a mí siempre, como dices tú, me dice, oye, pero que tú, no, o sea, pregúntale a cualquier coach, en algún minuto esto no siempre fue así. Y de hecho, yo espero que en un par de años más, cuando nos volvamos a encontrar, tú me encuentres diferente, porque si no me encuentras diferente, significa que yo no he avanzado y eso no va a ser bueno. Buenísimo. Una buena señal es que te digan, oye, que estás cambiado. Sí, sí. Oye, David, entonces, ¿cuál sería como en resumen, porque quedó como entrevisto, parece,
algún ejercicio que tú le recomiendes a la gente que quiere lograr. Si la gente ha visto la entrevista hasta acá, probablemente son personas interesadas en crecer, en desarrollarse, en pasar a un siguiente nivel. ¿Cuál sería el ejercicio o la actividad que les recomendaría? Mira, en lo que es el tema de coaching, siempre se habla, en un área específica que tiene que ver con la programación neurolingüística, siempre se habla de modelar a las personas, ¿ya? Y de pronto a veces muchos clientes me dicen, ¿qué es eso de modelar? Lo confunden con el modelaje, me dicen, oye, yo no voy a andar modelando. No, 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 le dije yo, olvídalo. Modelar tiene que ver con copiar la forma de ser de alguien. No solamente la forma de ser, sino que la forma de pensar. Si tú ves a alguna persona dentro de tu círculo, o a lo mejor quizás no dentro de tu círculo, pero hay alguien cercano, ¿cierto? Que a ti te interesa saber cómo ha logrado lo que ha logrado, probablemente no está dentro de tu círculo, pero sí hay algún contacto que te puede presentar esa persona. Primero, la gente siempre tiene miedo de preguntarle a esas personas porque cree que van a recibir un no o los van a ser rechazados, ¿ya? Pero déjame decirte, y aprovechando de decirle a la gente, que la gran mayoría de la gente que está en el tema del desarrollo personal está encantada de poder compartirlo y de poder ayudar a otras personas, porque cuando uno enseña, el más beneficiado es el que enseña. Entonces, mientras más enseña uno, más avanza, y al mismo tiempo ayuda a avanzar a los demás. Entonces, lo primero es eso. Y empezar a preguntarle, ¿cuáles son las formas que tienes de pensar? ¿Qué siente? ¿Cómo hace esa persona, por ejemplo, para levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio para tonificar los abdominales? ¿Qué está pensando esa persona a las 5 de la mañana? ¿Cómo lo hace? Pregúntale qué piensa, qué siente, para poder decir, ah, por eso lo está haciendo. Siente tal cosa, y eso lo motiva, sí. Si hay una persona que está logrando en materia de finanzas, ¿cómo lo hace? Júntate, pregúntale, oye, ¿qué forma tienes de pensar? Por último, tómate un café con él una vez a la semana y escucha las palabras que utiliza. Modelar significa empezar a copiar, empezar a imitar. Hoy, Y en ese aspecto, Cristian, dime. Hoy igual hay como harto acceso a modelos, por decirlo así. Por ejemplo, creo que esta plataforma Instagram hace que tú puedas estar mucho más cerca de la vida de, no sé, si tú quieres ser un empresario exitoso, puedes seguir de cerca a empresarios exitosos que suben en la mañana su rutina, lo que están Sí. haciendo en la tarde. Entonces, hay más acceso para poder sacar ese modelo e incorporarlo en nuestra vida. Claro, sí, ojo, ahí yo sí haría un hincapié, porque hay que tratar de tener cuidado porque hay algunos empresarios, ¿cierto? O algunos coaches que de verdad lo que buscan es que sus seguidores o sus clientes o la gente empiece a copiar los hábitos que ellos tienen para poder lograr lo que han logrado en la vida, ¿ya? Que de verdad tienen esa intención. Pero también es cierto que hay personas que lo único que hacen es mostrar la parte bonita de su vida, Exactamente. ¿ya? Eso no es novedad, ¿cierto? Para nada. Pero hay muchas personas que siempre están mostrando, entonces uno ve todo su historial, por ejemplo, en Instagram, y uno dice, oye, este tipo tiene una vida perfecta. Y todos sabemos que no es así, o sea, por muy bien que le esté yendo a alguien en la vida, sabemos que tiene algunos desafíos que ha tenido que enfrentar. Pero esas personas no lo colocan, entonces no está ayudando. En cambio, estas otras personas, que son realmente coach, que tienen la intención de ayudarte a crecer, ellos colocan de repente, hoy tal cosa no me resultó, pero el aprendizaje que saqué es tal cosa. Hoy, por ejemplo, perdí un ser querido y el dolor es tremendo. Y estoy aplicando la herramienta tanto Buenísimo. para poder volver a mi estado zen. Hoy hice una inversión y perdí dinero y aprendí tal cosa. Eso me recuerda que mi subconsciente... Entonces ellos también colocan sus errores, ellos también Súper. colocan las metidas de pata. Y eso es súper valioso y eso es se agradece harto porque uno también aprende de eso. Pero esas personas que solamente colocan la parte bonita, que poco menos que son superhéroes y que ellos nunca se equivocan, nunca están tristes, nunca cometen errores, nunca nada les afecta, yo pondría en duda seguir a esas personas y me buscaría más a alguien como el que te dije en primera instancia. Alguien más real. Alguien más real y que realmente te está mostrando, que te quiere decir, mira, estos son los hábitos que yo hago para poder lograr lo que he logrado en la vida. No solamente te voy a mostrar mi último auto, o mi última casa, o mi último viaje. Te voy a Buenísimo. mostrar, por ejemplo, que a las 5 de la mañana, por ejemplo, una foto de alguien que se levanta a las 5 de la mañana a trotar, donde está oscuro, a lo mejor tapado hasta arriba, ¿cierto? Por el frío, y uno dice, bueno, esa foto no es muy glamorosa. No, no es muy glamorosa, pero te está mostrando que la persona tiene un hábito súper importante y que gracias a eso esa persona probablemente ha logrado lo que ha logrado en el área de la salud, dinero o en el amor. Buenísimo. Oye, David, qué interesante. La verdad que me ha encantado la conversación contigo. Sin embargo,
debemos ir avanzando hacia un cierre. Sí, por supuesto. ¿Dónde las personas te pueden contactar? ¿De qué forma lo pueden hacer? Bueno, pueden escribir a david.vilchesp@gmail.com, ¿cierto? Ahí pueden escribir, o a través tuyo también, puede ser, no hay ningún problema, que se coloquen algún comentario, ¿cierto? Qué sé yo, aquí donde va a aparecer este programa. Y ahí me pueden, digamos, hacer alguna consulta, lo que quieran respecto a esto, cualquier otra cosa relacionada con el tema del logro de metas, potenciamiento de la autoestima, y aquí estaremos encantados de poder ayudar. Buenísimo, David. ¿Algún mensaje de cierre, alguna idea fuerza que te gustaría que las personas se lleven clavada en su mente y su corazón? Sí, bueno, mira, en todos los libros que tienen que ver con las leyes universales, con temas de prosperidad y abundancia, siempre se habla de una secuencia que es ser, hacer, tener. Es decir, si yo quiero tener algo, algún logro importante en algún área de lo que es amor, dinero, salud, yo tengo que hacer antes de tener. Y para poder hacer, tengo que ser. Entonces, ese ser tiene que ver con que yo me tengo que sentir bien. Yo me tengo que sentir bien. Si tú lees cualquier cosa relacionada con la ley de la atracción, la ley de la vibración, siempre te va a decir que tienes que sentirte bien, que tienes que tener tu vibración alta. Y eso tiene que ver justamente con trabajar tu autoestima. Entonces, antes de poder consumir información dura de cómo invertir, cómo ganar más dinero, de cómo mejorar tus relaciones, de qué decirle a tu pareja, de qué no decirle, qué hacer, o qué alimentos comer, qué no comer, antes de procesar toda esa información dura, primero hay que trabajar el sistema de creencia que tiene que ver con la autoestima. Porque una vez que tú empiezas a trabajar tu autoestima y la refuerzas, esas tres áreas empiezan a crecer por sí solas. Entonces, el mensaje es, si quieres mejorar el dinero, el amor y la salud, el origen para todo eso es, primero, mejorar el autoestima. Y de ahí, el resto es realmente más fácil de lograr. Bien, amigos, por aquí vamos a poner nuevamente el correo de David para que lo puedan contactar, David Vilches. David, muchas gracias por haber participado de este episodio del programa Conversar para Crecer. Gracias a ti también que nos sigues a través de la pantalla y nos vemos en un siguiente episodio. Que estés muy bien. Gracias, David. Chao, chao. Chao, Cristian.